Lo que mi suegra le dijo a mi hija con una sonrisa. Rompió a mi familia para siempre. Hola amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un minuto. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes, por favor. Suscríbanse a mi canal El Rincón de Reddit. Ayúdenme a acercarme a mi sueño de 500 suscriptores. También les agradeceré sus me gusta y comentarios. La opinión de cada uno de ustedes es importante para mí. Gracias por su atención y que disfruten del vídeo. Nunca olvidaré el instante en que la atmósfera de mi propia casa se volvió irrespirable. No fue por gritos ni por golpes, sino por algo mucho más fino y letal. Unas pocas palabras, dichas con una sonrisa. Estos son para la familia, cariño. En su voz había dulzura, pero sus ojos eran cuchillas. Mi suegra, impecablemente vestida, sostenía el último iPhone 16 Pro Max como si fuera una reliquia sagrada, entregándolo uno a sus nietos, excepto a mi hija. 20 pares de ojos seguían el ritual, mientras el aire se tensaba como un hilo a punto de romperse. ¿Y el mío, abuela?, preguntó mi niña de 8 años, con esa inocencia que todavía creía en la justicia. No eres realmente parte de la familia. La frase cayó como un vaso de cristal contra el suelo. El silencio que siguió fue tan espeso que podía oír cómo mi hija tragaba las lágrimas antes de salir corriendo escaleras arriba. Los invitados, incómodos, fingían sonrisas. Otros, simplemente, miraban al suelo. Y yo sentí que algo en mí se rompía. Cuando me acerqué a mi suegra, apenas se encogió de hombros. Es mi dinero. Se lo doy a quien quiero. 24 horas. Ese fue el plazo que le di para abandonar mi casa, donde vivía de alquiler desde hacía meses. La verdadera familia no vive de la caridad, le dije. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente, mi esposa volvió de su viaje. Creí que entendería. Me equivoqué. Mamá ya es mayor. Seguro que no lo hizo con mala intención. Estás exagerando como siempre. Su frialdad me heló más que cualquier discusión. Esa noche, con la calma de quien ya tomó una decisión, le di otro plazo. O su madre se iba, o se iría con ella. El amanecer trajo la primera batalla. Mi esposa, con la voz aguda que usaba cuando perdía el control, me enfrentó en la cocina. No puedes echarla así. Es mi madre. Es mi casa. Y el plazo no es negociable. Le recordé que la mujer a la que defendía había humillado deliberadamente a la niña que llamaba mamá desde los 2 años. Su expresión se quebró por un segundo, pero enseguida volvió a cerrarse. La lealtad de sangre es difícil de erosionar. Mi suegra, sintiéndose intocable, se atrincheró en la suite de invitados. No voy a irme. Tengo derechos como inquilina, me dijo con una sonrisa venenosa. Y si intentas algo, llamaré a la policía por violencia doméstica. Mi esposa, convertida en su escudo, le llevaba comida y la protegía de cualquier confrontación. Déjala en paz, ya está bastante estresada, repetía como un mantra. Esa tarde hice una llamada que marcaría el inicio de una guerra fría. Mi abogado fue claro. Un desalojo podía tardar meses. Documenta todo, cada palabra, cada gesto. En estas batallas, gana quien tiene las pruebas. Esa noche nació mi archivo, diario de guerra, fecha, hora, detalle. El portazo tras pasar por la cocina, los insultos velados, las veces que mi hija bajaba con los ojos hinchados porque la abuela fingía no verla. El primer hallazgo llegó rápido. Revisando extractos bancarios descubrí que mi esposa le había entregado su tarjeta. Cientos de dólares en lujos, una cafetera de diseño, cremas coreanas, suplementos caros. Le mostré la lista. ¿En serio? ¿Después de lo que le hizo a nuestra hija? Son gastos médicos, respondió sin mirarme. Es mayor. Necesita cosas. Cada compra se convirtió en otra línea en mi archivo. Otra prueba de que no había remordimiento. Una semana después, la guerra escaló. Una trabajadora social golpeó mi puerta. Denuncia anónima. Ambiente inestable y peligroso para una menor. El golpe final no fue físico, pero lo sentí en el estómago. Y entendí que aquello ya no era solo un conflicto familiar.
Era una batalla por la supervivencia de mi hogar. La trabajadora social no levantó la voz, pero sus palabras cayeron con el peso de un martillo. La persona que hizo esta denuncia conocía detalles de su casa, que solo alguien que vive aquí podría saber. Le mostré el informe a mi esposa, junto con copias del diario de guerra. Vi cómo sus ojos se llenaban de esa furia sorda, que nace cuando la verdad empieza a resquebrajar las paredes de la negación. No ha sido mi madre. Te lo estás inventando para ponerme en su contra. No respondí. Las discusiones con alguien decidido a no escuchar son solo un desperdicio de aliento. Esa misma noche, mientras ellas dormían, instalé cámaras en todas las zonas comunes. Lo presenté como una recomendación de la trabajadora social, por transparencia. Mi esposa no pudo oponerse. Mi suegra, en cambio, perdió el color. Al día siguiente entregué la notificación formal. 30 días para abandonar la casa. El reloj había empezado a correr. La convivencia se transformó en una guerra fría. Mi esposa se exilió voluntariamente al sofá. Nuestra hija quedaba atrapada en el silencio cortante de dos bandos irreconciliables. En medio de ese paisaje en ruinas, decidí hacer algo por ella. Compré, en secreto, el mismo iPhone que le habían negado. Lo envolví en un papel modesto y se lo llevé a su habitación. «Es de papá», le susurré, abrazándola mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Pero no se lo digas a nadie todavía». Era mi forma de recordarle que, entre el ruido y la rabia, ella seguía siendo mi centro. Las grabaciones pronto empezaron a mostrar lo que sospechaba. La primera, esa misma tarde, mi suegra, en la cocina con mi esposa. «Cuando este idiota se quede sin dinero para abogados, se rendirá. Y esta casa debería ser tuya por derecho. Tú eres mi hija, no él». Mi esposa murmuró algo que no alcancé a entender, pero no la corrigió. Guardé el archivo como quien guarda un arma cargada. La segunda captura llegó 2 días después. Arrastraba una de sus maletas pesadas por el salón, dejando un surco en la madera mientras me miraba fijamente. Fingí no verlo. Ella sonrió y siguió. Esa noche señalé las marcas a mi esposa. «Mamá tiene artritis, no puede cargar bien las cosas», dijo sin pestañear. Pero yo tenía el vídeo, cada gesto, cada sonrisa maliciosa. La tercera grabación fue la más corrosiva. La cámara del pasillo la captó entrando en mi despacho, mientras la casa estaba vacía. La vi hurgar en cajones, rebuscar, hasta que tomó los gemelos de plata de mi padre y los guardó en su bolso. Cuando mencioné a mi esposa que faltaban, su respuesta me dejó helado. Seguro que los puso en un lugar seguro, con todo este lío. Ya no era solo negación, era complicidad. Y entonces llegó la gota que desbordó el vaso. Trabajaba desde casa cuando escuché un grito desgarrador en el jardín. Corrí. Allí estaba mi hija, empapada de pies a cabeza, la ropa pegada al cuerpo, el cabello chorreando, con los labios temblando, y los ojos llenos de un miedo que no había visto antes. «¿Qué ha pasado?». Mi voz salió más grave de lo que esperaba, cargada de una furia que me quemaba la garganta. Mi suegra estaba de pie junto al borde de la piscina, brazos cruzados, el sol recortando su silueta como una estatua de hielo. «Se ha resbalado», respondió con esa sonrisa glacial que ya conocía. Corría donde no debía. Mi hija, temblando entre mis brazos, levantó la mirada, los ojos rojos de lágrimas. «Papá, no me caí. La abuela me empujó porque le dije que ya no la quería». «Los niños mienten todo el tiempo», replicó ella, la voz empapada de desprecio. «Sobre todo los que no saben respetar a sus mayores». Esa noche, mientras secaba el cabello de mi hija con una toalla, sentí que algo en mí se cristalizaba. La farsa había durado demasiado. Era momento de poner el punto final. Esperé la ocasión perfecta. Le propuse a mi esposa una tregua para hablar como adultos, sin gritos ni reproches. Pedí su plato favorito del restaurante tailandés, encendí velas en el comedor y dispuse la mesa como si fuéramos una pareja normal. Mi suegra había salido a dar un paseo,
seguramente para alimentar su campaña de envenenamiento social entre los vecinos. Mi esposa se sentó con cautela, como si esperara una disculpa, o tal vez mi rendición. Tenía las manos entrelazadas, los dedos inquietos sobre el mantel. En lugar de hablar, encendí el televisor y conecté mi portátil. ¿Qué haces?, preguntó frunciendo el ceño. Quiero enseñarte algo. El primer vídeo comenzó. Su madre diciéndole que esta casa debía ser suya, y que yo era un idiota destinado a rendirse. Vi cómo el rostro de mi esposa se tensaba, un músculo latiendo bajo su mandíbula. Seguro que está sacado de contexto, murmuró, aunque la duda ya se filtraba en su voz. Espera, hay más. La segunda grabación, el sabotaje al suelo de madera, cada arrastre calculado, cada mirada desafiante a la cámara. Mi esposa dejó de parpadear, atrapada en la evidencia. El tercer vídeo, el robo de los gemelos de plata de mi padre. La imagen era tan clara que hasta podía verse el brillo metálico antes de que desaparecieran en su bolso. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Y esto, le dije reproduciendo un audio, es la llamada a servicios de protección de menores. La voz de su madre era inconfundible. Sí, quiero denunciar una situación peligrosa para un menor. El padrastro crea un ambiente hostil y violento. La niña está en riesgo. Vi cómo el castillo de negación de mi esposa se derrumbaba. Pasó por todas las estaciones de la verdad. Conmoción, comprensión, dolor y una ira que apenas contenía. Lloró, pero no por su madre, sino por la niña que había permitido que sufriera, por la traición que había protegido sin saberlo. Dios mío, susurró. ¿Cómo he podido estar tan ciega? ¿Cómo le permití hacerle esto a nuestra hija? El sonido de la puerta principal nos hizo girar la cabeza. Mi suegra había vuelto, probablemente satisfecha de haber añadido otra víctima a su red de mentiras. Mi esposa se secó las lágrimas, se levantó y caminó hacia la suite de invitados con una determinación que no recordaba haber visto en ella. La seguí en silencio hasta el pasillo. Esto no era mi pelea, no ahora. Abrió la puerta sin llamar. Mi suegra estaba sacando de las bolsas una colección absurda de cosméticos y ropa de lujo pagados con el dinero de mi esposa. «Mamá», dijo ella con una voz fría como acero pulido, «haz las maletas, te vas ahora mismo». «Disculpa, no voy a irme a ningún lado», respondió con esa sonrisa condescendiente que había cultivado durante décadas. «Esta es mi casa tanto como la tuya. He visto los vídeos, mamá, todo». La sonrisa se borró de su rostro como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. «Te vi robar, te vi arañar el suelo de esta casa a propósito. Te escuché llamar a los servicios sociales para dañar a una niña inocente. Y vi cómo empujaste a mi hija a la piscina». La voz de mi esposa no temblaba por miedo, sino por una furia contenida que vibraba en cada palabra. «No tienes pruebas de nada», balbuceó mi suegra, pero la arrogancia que había llevado como armadura se desmoronaba a cada segundo. Mi esposa sacó el teléfono y pulsó play. En la pantalla, una de las grabaciones mostraba su sabotaje con una claridad irrefutable. ¿No es esto prueba suficiente? Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de mi suegra, miedo de alguien que, finalmente, entendía que sus actos iban a tener consecuencias. «Tienes 2 horas», continuó mi esposa. «Llama a quien quieras. Encuentra un lugar donde quedarte. A las 9, no quiero verte aquí. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Una madre no empuja a los hijos de su hija. Una madre no roba. Una madre no miente». Su voz se endureció aún más. «Hace mucho tiempo que dejaste de ser mi madre. Te convertiste en un parásito». Mi suegra intentó un último golpe desesperado. «Te está lavando el cerebro. Esos vídeos son una trampa». «No», respondió mi esposa con una calma gélida. «Él puso esas cámaras para proteger a nuestra familia. De ti». Yo seguía en el pasillo, testigo de un cambio irreversible. No necesitaba intervenir. Mi esposa había encontrado su voz y su límite.
Por primera vez en meses, vi un destello de esperanza. La guerra estaba llegando a su fin, pero la victoria más grande ya estaba ganada. Ella había despertado. Al día siguiente, lo que presencié me pareció casi irreal. Mi esposa, con una serenidad implacable, ayudaba a su madre a hacer las maletas, sin gritos, sin súplicas, solo un silencio denso que parecía doblar el aire. La escena se rompió cuando mi suegra cayó al suelo, fingiendo un colapso, aferrándose al dobladillo de los pantalones de mi esposa como una niña caprichosa. «Él te ha puesto en mi contra. Soy tu madre. No puedes hacerme esto». «No, tú te lo hiciste sola. Empujaste a mi hija a una piscina. Robaste en mi casa. Mentiste». Mi esposa se agachó para mirarla a los ojos. Se acabó. Por primera vez, vi pavor auténtico en el rostro de esa mujer que la había dominado durante décadas. «No tienes derecho», gritó mi suegra al incorporarse, el miedo transformado en rabia. «Esta casa debería ser mía. Soy la familia de sangre». ¿Familia? Mi esposa se irguió y en su postura reconocí a la mujer que había permanecido demasiado tiempo enterrada bajo la hija obediente. La familia no empuja, no roba, no destruye. Te vas a arrepentir. No eres nada sin mí. Yo te di todo. Tú me enseñaste a elegirte a ti por encima del bienestar de mi hija. Pero eso se acabó. 2 horas después, su hermana llegó para recogerla. El aire estaba tan cargado que cualquier palabra parecía una chispa. «¿Qué ha pasado?», me preguntó mi cuñada, directa. No respondí. Mi esposa le tendió el teléfono, y en segundos, la cara de mi cuñada pasó de la sorpresa al asco, mientras veía a su madre rebuscando en mi escritorio y guardándose mis cosas. «Dios mío, mamá, ¿qué más has hecho?». «Son vídeos falsos. Él los manipuló». Intentó de nuevo, pero su hija menor ya había visto suficiente. «Coge tus cosas. Vámonos». Mi suegra se giró lentamente hacia mí, clavando en mis ojos una mirada cargada de odio puro. «Esto no se ha acabado. Te juro que voy a arruinarte». Me incliné apenas hacia ella, hablando con una calma que era casi un susurro. «Ya lo intentaste y fracasaste. Ahora, sal de mi casa». Creí que ese sería el último asalto. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, el teléfono de mi esposa empezó a vibrar como si quisiera romperse. Mensajes, llamadas, notificaciones que llegaban en oleadas. Vecinos, amigos, familiares lejanos. «¿Cómo puedes echar a tu propia madre? Me dijo que tu marido te ha manipulado. He leído su publicación. Pobre mujer. Rezo por ella». Mi suegra había desplegado su ataque final, una larga publicación en Facebook, construida con la precisión de quien sabe cómo manipular a las masas. En ella se describía como una anciana indefensa, expulsada sin piedad por un yerno controlador, y una hija que había perdido la razón. Pintaba un cuadro perfecto de sufrimiento, pero sin una sola palabra sobre el robo, la llamada falsa a los servicios sociales, o el empujón en la piscina. Miré a mi esposa mientras leía, y vi cómo su rostro pasaba del asombro al enfado. Pensé que la duda podría regresar, pero cuando levantó la vista, su mirada era tan firme como el acero. Se acabó el silencio, dijo. No contestó públicamente. No alimentó una batalla de comentarios. Hizo algo mucho más calculado. Abrió un grupo privado de WhatsApp con los familiares clave y escribió un único mensaje. «Sé que habéis visto la publicación de mi madre. Antes de opinar, necesito que veáis esto». Adjuntó 3 pruebas: el vídeo del robo, las imágenes del sabotaje y el audio de la denuncia inventada. Luego publicó bajo el post de su madre un comentario breve y demoledor. «Mamá, me duele que hayas hecho público algo tan alejado de la verdad. La decisión que tomamos fue durísima y solo buscaba proteger a mi hija. No voy a discutir aquí. Nuestra familia ya conoce los hechos». Fue como mover la última pieza del tablero. En pocas horas, los mensajes cambiaron de tono. Quienes la criticaban empezaron a pedir disculpas. Varios familiares la apoyaron abiertamente.
Esa misma noche, la publicación desapareció de la página de mi suegra. Su último golpe le había salido caro. Más tarde, mi esposa sacó del armario una pequeña caja de terciopelo. Dentro, varias joyas, anillos, pulseras, un collar de perlas. Todo esto me lo dio mi madre, pero siempre a cambio de algo. No eran regalos, eran cadenas. A la mañana siguiente, fuimos a una casa de empeños y lo vendimos todo. No queríamos conservar nada que nos recordara su veneno. Con ese dinero, comenzamos a planear unas vacaciones que nuestra hija jamás olvidaría. Esa tarde, nos sentamos con ella. ¿Recuerdas que querías ir al parque de atracciones de Orlando?, preguntó mi esposa. Sí, pero la abuela decía que era una pérdida de tiempo, contestó con voz tímida. Mi esposa le sonrió y le apretó las manos. La abuela estaba equivocada. Tus sueños no son una pérdida de tiempo. Son lo más importante que tenemos, y vamos a cumplirlos. Vi cómo la expresión de mi hija se iluminaba, cómo las lágrimas de tristeza se transformaban en lágrimas de felicidad. La misma ilusión que su abuela intentó aplastar, se convirtió en la fuerza que, ahora, la impulsaba hacia adelante. Aquella noche, cuando el silencio ya se había adueñado de la casa y nuestra hija dormía, mi esposa me miró largo rato antes de hablar. Mi madre nos fue quitando la alegría sin que nos diéramos cuenta. Ahora toca recuperarla. Sus palabras me atravesaron. Y en ese momento, después de tantos meses de tensión, las paredes de nuestra casa parecieron respirar, como si recuperaran la paz que siempre les había pertenecido. Con el paso de los meses, las cicatrices de aquella batalla fueron cerrando. La que antes había sido la suite de invitados, su guarida, la convertimos en un pequeño cine familiar. Donde antes se escuchaban discusiones y portazos, ahora había carcajadas, diálogos de películas y el crujir de palomitas recién hechas. La risa de nuestra hija había reemplazado cualquier eco oscuro. El cierre real llegó de forma inesperada. Una llamada de mi cuñada. Mi esposa se apartó para contestar y volvió con una expresión imposible de leer, entre la tristeza y el alivio. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Mi hermana ya no puede más, dijo tras una pausa. Las mismas mentiras, el mismo juego sucio, intentando enfrentarla con su marido. Hoy han tomado una decisión. La han ingresado en una residencia. La noticia cayó con un peso frío. No hubo celebración ni rabia, solo la certeza de que era el final natural de un camino que ella misma había trazado. Mi hermana y yo cubriremos los gastos, añadió mi esposa con un hilo de voz. Es el mejor lugar que encontraron, pero ahora esa es su vida. La abracé y le susurré al oído. No eres tú quien la ha llevado ahí. Cada paso lo dio ella sola. Esa noche, sin decir una palabra, mi esposa rompió en pedazos las 3 cartas que su madre le había enviado días antes. No necesitaba leerlas, su capítulo estaba cerrado. Desde entonces, nuestra hija, libre de esa constante sombra de desaprobación, floreció. Se volvió más segura, más abierta y más feliz. Una tarde, mi esposa me tomó las manos y dijo algo que me rompió y me reparó al mismo tiempo. Mi familia sois tú y ella, nadie más. Perdóname por no haberlo visto antes. Ahora te pregunto, ¿en mi lugar habrías hecho lo mismo? ¿O crees que debí actuar antes? Edición. Hace poco cumplimos la promesa que le hicimos. Viajamos a Orlando, ver a nuestra hija correr hacia sus personajes favoritos, gritar de emoción en cada atracción y sonreír sin freno. Fue cuando supe, con absoluta certeza, que habíamos ganado la verdadera batalla.